Barroco tardío, segunda mitad del siglo XVII. Las posibilidades y variedades sonoras que ofrecían los órganos modernos, el clave y la familia de las cuerdas fueron los motivos que permitieron la inspiración de los compositores para crear nuevos idiomas y estructuras formales. Dentro de las formas de composición se encuentran música para tecla, tocata y fuga, arreglos de corales luteranos o litúrgicos, variaciones, passacaglia, sonata, suite, y música para conjunto, sonata, sinfonía, suite y concierto. Música para órgano. La evolución del órgano, su amplitud de registros, sonoridades y colores permitió una gran expansión en composiciones, sobre todo en el norte de Alemania. Tocata. La alemana consistía en sucesión de secciones fugadas y no fugadas. Luego, adoptó la forma de amplias improvisaciones. En cuanto a las secciones no fugadas, tenían todas en común el ritmo irregular o libre, frases oscuras, cambios bruscos de textura, pero por sobre todo, la improvisación. Se comenzaron a incorporar secciones definidas de contrapunto. De aquí surgió la fuga, la cual pasó a considerarse una pieza independiente. Fuga. Se escribieron como piezas independientes y secciones dentro de los preludios. Hacia finales del siglo XVII ya había sustituido casi por completo al antiguo ricercare. Las voces entran una detrás de la otra, casi siempre se enuncia en la tónica y se responde en la dominante, luego las demás voces alternan el tema y la respuesta. Música coral. Si bien la música coral no tenía relación con las composiciones para órgano, estas llegaron a estar vinculadas, ya que los compositores usaron las melodías corales de distintas maneras en el órgano. Presentaciones individuales de las melodías corales, con mayor armonía y contrapunto, temas para variaciones, sujetos de fantasías, melodías para ornamentar y añadir acompañamientos. Se alternaban estrofas de órgano y fieles que entonaban al unísono. Las piezas de mayor elaboración recordaban a los motivos. Preludio coral. Piezas relativamente breves, donde la melodía se presentaba completa y fácilmente reconocible. El organista tocaba la melodía con acompañamiento y ornamentación como preludio al canto del coral. Variedades de tratamiento. Cada frase servía como tema para un breve desarrollo, cadena de fuguetas, semejante con la fantasía coral, pero más conciso. Pachelbel, con un tipo particular de preludio coral, donde las frases aparecen por turnos en la voz superior, como notas prolongadas con ornamentos, con un breve desarrollo imitativo en las otras voces. La melodía está ornamentada y a veces ampliada a frases melismáticas en la cadencia final. El acompañamiento sigue tomando motivos de la melodía, pero se trata con mayor libertad. La melodía, despojada de ornamentos, está acompañada en una o varias voces graves por figuras rítmicas continuas, las cuales no tienen relación directa con la melodía. No es común en el siglo XVII, pero sí se frecuenta en composiciones de Johann Sebastian Bach. Música organística en los países católicos. En el sur de Alemania e Italia las formas eran simples y con gracia, y no predominaba el contrapunto. Algunos ejemplos son ricercare, canción a variación, tocata con episodios contrapuntísticos incidentales y obras basadas en las melodías de los cantus firmus litúrgicos. En Francia, las obras eran similares a las oberturas y recitativos de la ópera gala, eruditas, contrapuntísticas y con diálogos antifonales entre las secciones del órgano. Se hace uso de ornamentos típicos franceses y se explora el timbre del órgano. Un compositor destacado es Couperin. Música para clave y clavicordio. Por un lado, se compusieron temas y variaciones, en el que el tema era generalmente original y no estaba basado en melodías ya conocidas. Por otro lado, se compusieron suites, serie de movimientos de danzas instrumentales escritos en una misma tonalidad, generalmente precedidos de un preludio y dispuestos de tal manera que alternan su carácter y su ritmo. Las 4 danzas básicas de la suite barroca son la alemana, la corriente, la zarabanda y la giga. Entre medio de estas dos últimas pueden aparecer otras danzas como la bourrée, la gavota, el minuet, el lure, la polonesa y otras. Estas danzas poseen forma binaria, es decir, están compuestas por 2 partes que se repiten. En general, la primera parte es más corta que la segunda.
Cuando la danza se encuentra en modo mayor, la primera parte culmina en la dominante. Si está en modo menor, modula hacia el relativo mayor. La alemana, como su nombre le indica, es una danza de Alemania, con comienzo anacrúsico, ritmo binario moderado y que implica un movimiento ininterrumpido de corcheas y semicorcheas. La corriente francesa es en 6/4 o 3/2 o con hemiola entre estos en las cadencias y con ritmo moderado. Y la corriente italiana es en 3/4, más rápida y más homofónica. La sarabanda es lenta, está en 3/2 o 6/4, tiene énfasis en el segundo tiempo y es más homofónica. Le puede seguir una variación ornamental llamada doublé. La giga es un movimiento ininterrumpido y vivo de tresillos con amplios saltos melódicos, fugada o casi fugada. La segunda sección puede contar con el primer tema pero invertido. Sonata para tecla. Kuhnau es el primer compositor de sonatas para tecla. Anteriormente solo había sonatas para conjunto. En 1692 compuso sonatas en sus frescos frutos clavecinísticos y en 1700 publicó 6 sonatas bíblicas. La escuela de música de cámara más importante fue la iglesia de San Petronio de Bolonia, de la cual Maurizio Casati fue director musical, siendo su sonata para violín y continuo, la pelícana, el ejemplo del tipo de música que se interpretaba durante las funciones religiosas, distinguiéndose una vaga semejanza entre los temas de cada uno de los 4 movimientos: el allegro en 12 octavos a la giga en estilo imitativo, el grave en 4/4 construido en imitación canónica, presto en 4/4 también imitativo con un tema fuertemente rítmico, y finaliza con prestissimo en 3 octavos similarmente imitativo, pero de textura más floja que los movimientos precedentes. La escuela de Bolonia se diferenciaba de sus contemporáneos con un enfoque austero y contenido, evitando la exhibición técnica del ejecutante o efectos particulares del violín. Célebre compositor y ejecutante, Arcangelo Corelli, con sus sonatas para violín, ejemplifica perfectamente esta escuela. Legando un gran repertorio para violín, dio en ellas pie a evoluciones que prosiguieron durante los siguientes 50 años. En su composición asemejaba al violín a la voz humana, usando retablos y limitando aspectos técnicos. En sus tríos daba igual tratamiento a los 2 violines, entrecruzando e intercambiando constantemente la línea melódica. Su progresión tonal era clara, llevada diatónicamente y modulando dentro del círculo de quintas, dándole una organización armónica en los movimientos claras y lógicas. Su progresión tonal era clara, llevada diatónicamente y modulando dentro del círculo de quintas, dándole una organización armónica en los movimientos. Sus cromatismos se limitaban a séptimas disminuidas u ocasionales sextas napolitanas en cadencias. Estableció los principios de estructura tonal que elaborarían y desarrollarían Händel, Vivaldi, Bach y otros compositores. Sus sonatas de iglesia constaban de 4 movimientos en relación de lento-rápido, pero con muchas excepciones. El primer movimiento, con textura contrapuntística y carácter solemne y majestuoso, le seguía un allegro, normalmente una fuga, que mantiene rasgos de la canzona en su uso imitativo, carácter rítmico del sujeto y posterior modificación después de la exposición. El movimiento lento intermedio se asemejaba a un aria o dúo operístico, en ritmo ternario. Y el último movimiento, en forma binaria, consistía lo más probable en una danza desenfadada. Sus sonatas de cámara, tanto trío o para solista, comienzan con un preludio, seguido por 2 o 3 danzas de una suite convencional, aunque la giga final podía ser reemplazada por una gavota. Sus 2 primeros movimientos conservan el carácter austero de la sonata para iglesia. Todos los movimientos mantienen la misma tonalidad, pero a posterior, sus sonatas a solo, en modo mayor, en un movimiento lento estarían en la relativa menor. Los concierto grossi generalmente poseen movimientos temáticamente independientes. No hay temas contrastantes o secundarios dentro de un mismo movimiento. El sujeto del discurso musical se expone inmediatamente en una frase completa con una cadencia definida. A partir de ahí, la música evoluciona en una continua expansión del tema, con tratamiento secuencial, modulaciones y sutilezas fraseológicas, consistiendo en un flujo incesante de ideas musicales nacidas de la idea original. A veces Corelli lo combinaba con la repetición de un material, pero todavía no se asemejaba a la recapitulación total de una sonata clásica. En sus sonatas para solista, Corelli utiliza el mismo orden que para sus sonatas de iglesia o de cámara.
En general, la parte de violín demanda virtuosismo para ejecutar escalas rápidas, arpegios, cadencias y extensos pasajes. Estas obras nos dan idea de lo que buscaba Corelli en sus alumnos, dejando las bases de la mayor parte de escuelas violinísticas del siglo XVII. Era de esperarse que los ejecutantes de la época añadiesen notas a las escritas por el compositor. Los intérpretes de tecla realizaban el continuo improvisando acordes, arpegios y hasta líneas contrapuntísticas. Las líneas melódicas solistas, vocales e instrumentistas dependían de la habilidad, el gusto y de la experiencia del ejecutante para completarlos con ornamentación. En el barroco, los ornamentos no eran meramente decorativos, sino un medio para transmitir emociones y además añadir un sabor disonante. Los ejecutantes poseían gran libertad para realizar añadidos, quitar o alterar fragmentos. Existían dos maneras de ornamentar una línea melódica, mediante fórmulas melódicas como trinos, grupetos, apoyaturas, mordentes, unidas a las notas escritas aunque no siempre, con signos especiales, o mediante ornamentos extensos como escalas rápidas, saltos, arpegios, en virtud de las cuales se producía una paráfrasis libre y elaborada de la línea escrita, llamadas división, disminución, figuración o adornos. También una ornamentación común en la ópera y algunas piezas de Corelli era la cadenza, elaborada extensión del acorde de cuarta y sexta en una cadencia final, práctica que daría paso a las prolongadas cadenzas de los conciertos clásicos y románticos. Sonatas para conjunto fuera de Italia. Las sonatas en trío italianas fueron imitadas y adaptadas por compositores de toda Europa. En Alemania escribieron sonatas a trío o para combinaciones mayores George Muffat, Reinken, Buxtehude, Fuchs, Caldara, Christoph Graupner. Las sonatas de Fuchs y Graupner contienen algunos ejemplos de intrincada escritura fugada. En Francia, las más importantes sonatas a trío fueron las de Couperin. Su estilo, aunque obviamente se encuentra bajo la influencia de Corelli y otros compositores italianos, se distingue por el refinamiento melódico y el mismo gusto ornamental que utilizó en sus piezas para clave. Couperin admiraba a Corelli y Lully, y frente a las controversias que existían frente a la fama de estos distintos estilos, Couperin se mantenía neutro. De hecho, en todos sus trabajos recalca que la música perfecta era la combinación de ambos estilos. Tal es así que se hallan dos suites para tríos, denominadas respectivamente Parnaso o la apoteosis de Corelli y la apoteosis de Lully. El resto de la música de Couperin comprende una serie de 12 conciertos o conjuntos armoniosos, las cuales no son conciertos, sino suites para clave y diversas combinaciones de instrumentos, cada una de las cuales consta de un preludio y varios movimientos de danza. Sonata a solo, posterior a Corelli. Sonatas para violín. Las sonatas solo para violín fueron las más usadas para efectuar experimentos en materia de golpes de arcos especiales, cuerdas múltiples y toda suerte de pasajes difíciles. Los compositores más destacados que compusieron sonatas para violín fueron Johann Jakob Walter y Heinrich Ignaz Franz von Weber. A este último se lo recuerda por sus 15 sonatas sobre los misterios del Rosario para violín, que representan, en su mayor parte, episodios de la vida de Cristo, en las cuales se usa mucho la scordatura, afinaciones desusadas para las cuerdas de violín que facilitan la ejecución de algunas notas o acordes. Tanto Walter como Weber interpolaron secciones o movimientos rapsódicos equivalentes a una tocata en sus sonatas, y ambos escribieron en sus movimientos más extensos con la forma de tema con variaciones o de pasacalía. Los compositores violinistas posteriores a Walter y Weber han caído bajo las influencias italianas y desarrollaron un estilo a partir de este. Entre estos se destaca Geminiani, discípulo de Corelli, el cual escribió El arte de tocar el violín en 1751, método que representa los principios de la técnica e improvisación enseñadas por Corelli y otros maestros italianos. El principal compositor para sonatas de violín en Francia fue Jean-Marie Leclerc.